Cibanco presenta. Son las 7:42. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta mesa a nuestro querido amigo y compañero Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Juan, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, muy bien. ¿No te tocó mucho tráfico? Fíjate que no, sí, como bien dices y como abrías el programa, la gente con las calles húmedas circula más lento, pero fluía bien. Y pues yo creo que cayó muy bien, se respira distinto. Sí, ¿no? Sí, hacía falta. Hacía falta que una buena lluvia. Limpiara, ¿no? Exactamente. Pero sí, no está. Ahorita es cuando me va difícil en materia de tráfico. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Oye, reunión de la OPEP hoy en Viena. Ya se dio a conocer la información, nos la comentó hace un momento Rodrigo Pacheco. Se mantiene por 9 meses más la decisión de reducir la producción. Es 1.8 millones de barriles diarios, ¿verdad? Lo que reduce. Así es. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene pues esta decisión para México, para los países productores de petróleo, para, en fin, el mundo de la energía? Justo es el enfoque que le quiero dar al comentario de hoy, Pascal, porque muchas veces nos preguntamos cuando se ha metido en problemas Brasil o se ha metido en problemas Grecia, que vemos que al final hay afectaciones en el tipo de cambio o hay afectaciones concretamente en el peso mexicano, y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y a nosotros qué más nos da que le pasó esto a Brasil, o qué más nos da que le pasó esto a Grecia, o qué más nos da que le esté pasando esto a Ucrania con Rusia, etcétera? Y al final pues resulta que sí hay una conexión en prácticamente todos los eventos que te acabo de comentar. ¿Por qué es importante en particular esto y por qué es una muy buena noticia para México el que la OPEP haya decidido prolongar este acuerdo hasta marzo del año entrante? Bueno, pues porque yo lo he dicho en todos los espacios y lo he dicho mucho contigo. México tiene una pésima estructura fiscal, pésima. Somos muy poquitos los que contribuimos, y los pocos que contribuimos con mucho, ¿no? ¿Cuál es la plataforma fiscal o la reforma fiscal ideal? Pues aquella en la que tuvieras una base de contribuyentes súper amplia y que entre muchos nos diluyéramos esta gran responsabilidad de sostener al país. En México la responsabilidad fiscal recae en solamente muy pocas personas, ¿no? Entonces, por eso se tienen que hacer gasolinazos, por eso se tiene que ver de dónde se saca más, pero nadie se atreve, y cuando digo nadie se atreve, a hacer lo que se tiene que hacer. Me refiero, nadie se atreve políticamente a echarse, como se dice coloquialmente, ese trompito a la uña, que es gravar medicinas y alimentos, que es lo que se tiene que hacer, efectivamente. Entonces, esta noticia de la OPEP es muy buena porque, además de los pocos contribuyentes cumplidos que pagan mucho dentro de la estructura fiscal de México, está Pemex. Y Pemex como entidad o como ente es el número uno, es quien más recursos le aporta a la federación. Cuando tuvimos petróleo históricamente bajo o barato en enero del 2016, ¿te acuerdas? Enero, febrero, que incluso la mezcla mexicana llegó a estar por debajo de $20, se empezó hasta a cuestionar la viabilidad de Pemex. Yo por primera vez en mi vida, y llevo ya 21 años en esto, 22 años en esto, veía en el mercado que nadie quería comprar bonos de Pemex, cuando los bonos de Pemex nos los peleábamos por arriba de los bonos gubernamentales. Porque además los aseguraba el gobierno, ¿no? Así es, sí. ¿no? Pero te prometo que en esos momentos los bonos de Pemex no tenían liquidez, no había mercado. O sea, la gente estaba seriamente pensando, y en el mercado se estaba seriamente cuestionando la viabilidad y si valía o no la pena comprar bonos de Pemex, cuando traigo yo esta deformación histórica en la que Pemex era más seguro que un CETE, ¿no? Bueno, pues con este acuerdo, lo que por lo menos estamos garantizando de aquí a marzo, ojalá y pudiéramos tener una garantía de que siempre se va a mantener por arriba de las coberturas que se hicieron, y ojalá y pudiéramos tener una garantía de que el West Texas, que es el de referencia, se va a mantener arriba de $50 o $52, pero bueno, con suerte incluso podría subir hasta un poquito más. Y esto de alguna forma pues te permite a nosotros como federación y como país, esto que tanto hemos hablado también tú y yo, que tiene que ver con las calificadoras que nos están viendo con lupa, te permite tener los ingresos que presupuestaste por este concepto.
Y cuando en tu estructura fiscal Pemex es tan importante, pues el que la OPEP haya alcanzado este acuerdo, entre comillas, te está garantizando que vas a tener los ingresos presupuestados y que no vas a tener una amenaza más por la que te podrían bajar la calificación porque no estás ingresando lo que dijiste que ibas a ingresar. Ahora, esto garantiza cierta estabilidad, pero no quiere decir que volvamos a ver precios de por arriba de los $50. No, yo creo que está bien difícil. Y fíjate, algo que está pasando es que cada vez la OPEP, yo creo, va a tener menos poder, ¿no? Está pasando, digo, lo más importante por lo que el petróleo no va a poder volver a subir en el corto y mediano plazo, y quizás vamos a vivir muchos años más con petróleo barato, es el crecimiento global, ¿no? Cuando más alto estuvo el petróleo y cuando más estable estaba en torno a los $120, $130, de entrada China crecía a tasas de 13 y 14%, ¿no? Y China era un gran motor para mantener a los precios del petróleo alto, ¿no? Ese tema, el tema China, pues sí sigue creciendo, está creciendo bien, pero para ellos están creciendo una tasa muy mediocre del 6%, 6.5%. Tienes a Estados Unidos que no era autosuficiente y que no tenía guardado el suficiente petróleo. Hoy Estados Unidos, uno, es autosuficiente. Por el shale, ¿no? Por el shale, por estas nuevas tecnologías, por el fracking. Y dos, tienes a Estados Unidos con grandes inventarios de petróleo. Entonces Estados Unidos ya no, por eso es que también Venezuela está en la situación en la que está, ¿no? Mientras Estados Unidos necesitó de comprarle y de seguir alimentando esa economía y ese crecimiento, no tenían la tecnología, no tenían los inventarios, pues mantenían precios del petróleo caros. Y ahí está el riesgo de depender del petróleo, de tener una economía petrolizada, ¿no? Totalmente. De la que afortunadamente nos hemos librado un poco, ¿no? Sí, o mira, mucho, depende. Nosotros, desde el punto de vista comercio exterior, ya prácticamente no somos exportadores de petróleo, ya somos exportadores de manufacturas, y esto es concretamente a Estados Unidos prácticamente, ¿no? De ahí la importancia de una buena negociación del TLC, y de ahí el que sigamos tan preocupados del tema Trump. Porque si tú mides en términos de porcentaje cuánto exportamos de petróleo, ya es 7 u 8% máximo. O sea, ya no somos una economía petrolizada. Pero en materia de ingresos, sí seguimos siendo sumamente dependientes del petróleo. Y me refiero a ingresos fiscales, a gasto corriente, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena noticia. Digamos que el hecho está, y ya lo mencionaste tú, en que esto no quiere decir que entonces el petróleo se viera a 70 u 80, ¿no? Yo creo que nos podríamos dar de santos con que el petróleo mantenga más o menos el promedio de los niveles actuales, que el West Texas se mantenga entre 51 y 54, más o menos, y que la mezcla mexicana esté entre los 46 y los $50. Ese yo creo que es un escenario realista, moderado, sin caer en y que da cierta estabilidad. Y que da estabilidad, así es. Bueno, y ante este panorama que nos acabas de pintar, ¿qué le dirías a tus clientes, Juan? Bueno, pues mira, la verdad es que el momento aún sigue siendo propicio para armar portafolios. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha. Mira, y hoy te quería hablar rapidísimo de la filosofía del banco. Somos un banco verde, un banco que cree en el tema de sustentabilidad, un banco que aplica todas las prácticas para cuidar el medio ambiente. Apoyamos créditos que tengan que ver con, por ejemplo, autos de bajas emisiones. Apoyamos y tenemos, por ejemplo, cero papel. Creamos tarjetas, aunque parezca poquita la aportación, pero de materiales biodegradables. O sea, es toda una filosofía el ser un banco verde y el apostarle al medio ambiente y a la sustentabilidad. Y hoy quería recalcarte, con los niveles actuales del tipo de cambio, ahorita que está, permíteme la expresión, quieto el tema Trump, o que está callado el tema, y que aparentemente las cosas pudieran pintarnos bien en materia de negociaciones de TLC, este tema que te acabo de hablar del petróleo, y que el tipo de cambio incluso ha estado ya por debajo de 18.50, creo que es un gran momento para que se acerquen a nosotros y que armemos juntos un portafolio de inversión con pesos, con dólares, comprar acciones y bonos en Estados Unidos en la fracción que compres en dólares, y lo mismo para la parte que compres en pesos. Oye, hay analistas que piensan que el año entrante vamos a hacer una buena negociación en Tratado de Libre Comercio, van a salir las cosas medianamente bien, y ven que el tipo de cambio podría romper los 18. Honestamente yo no lo creo, pero bueno, el riesgo ya de que te equivoques comprando dólares a niveles de 18.50 o 18.45 a que se te baje, y por otro lado, como lo tienes que ver, es la protección que esto te puede dar
ante un escenario negativo en el que los precios del petróleo volvieran a bajar, que no fuéramos buenos negociando el tema TLC, y que pues finalmente llegara el momento en que nos bajaran la calificación y que se pueda regresar a los 19-20, ¿no? Entonces por eso he sido muy insistente en que ahorita la gente nos busque, se acerque y aproveche esta coyuntura de tipo de cambio que está por debajo de 18.50. ¿Y dónde los puede localizar nuestro auditorio, Juan? 1100-1586 aquí en la Ciudad de México con la 55, 1100-1586, y también quienes nos quieran escribir o acercarse a través de la vía del Twitter, que el Twitter no solo es para contactarlos y darles información de esto, Pascal, sino también te consta para responder dudas que tengan que ver con consultas de finanzas personales, economía, etcétera, en @CISomosAMúsico. Y también tu cuenta, que tú contestas todo el tiempo. Sí, en @JuanSMúsico. Muy Muchísimo bien. gusto. Juan, muchísimas gracias. Pascal, un placer estar siempre contigo. Gracias. Gracias, son las 7:52. Cibanco presentó